Tributo al monte. Lo primero que se hace al entrar en el monte es saludar y pagarle tributo al dueño de las hierbas, a los muertos, palos de la tierra. El palero cuando se adentra, dice en voz alta: buenos días, en finda, solicito su consentimiento para tomar unas hojas, raíces, que necesito. Le explica los motivos de su visita claramente y los fines que propone alcanzar con las plantas, bien sea para causar un bien o un mal, y que con la licencia de Nsambi le ha indicado su enganga. Ya puede confesarle que busca un palo para virar mundo o para ayudar a su empanjeui. El dueño del monte le tiene sin cuidado con virtudes efectivas, buenas o malas. Conviene precisarle lo que se va a hacer con los palos y las hierbas que uno se lleva, porque el monte debe enterrarse bien lo que se quiere y facilitarle la obra, por eso se le paga su tributo. El tributo que se le suele pagar es la moneda, acompañado con el malafo, tabaco, maíz, vela, y por lo general siempre se deposita en las raíces del primer árbol que se encuentre al entrar en el monte. Una vez cumplido este requisito, el tata tiene derecho y queda en libertad para cortar cuanto necesita, y si no se paga el tributo, el tata no puede llevarse ninguna rama ni hierba porque no tiene el permiso de su dueño. Cuando ya ha pagado se le recuerda: yo ya pagué en la entrada debajo de aquel árbol. También al entrar en el cementerio se deja en cada esquina un grano de maíz y una moneda al entrar, y se debe de identificar el palero o mayombero diciendo: Ceiba es mi madre, Jagüey Macho es mi padre, Locampo Santo es mi madrina, y el monte o cementerio lo reconoce ante sus misterios. También se le puede presentar con la moyupa y pedir lo que necesita, y así centella en Doki, que es la que abre las puertas del monte o del cementerio. En las encrucijadas, en las cuatro esquinas, pasan los santos y los muertos. Quizás es más peligroso rendirle tributo en estos sitios que hablar en el mismo cementerio. También se le canta al monte para recoger alguna hierba o palo o matari o tierra, y esta hierba, palo se recoge por lo general antes de las 7 a.m. Canto. Yo salí de mi casa Casimbangó, yo salí de mi tierra Casimbangó, yo vengo a buscar una hierba, palo, matari, bicho Casimbangó, dame sombra ceibita, ceiba yo da sombra, dame sombra palo cuava yo da sombra, dame sombra palo llava yo da sombra, dame sombra palo caja yo da sombra. Y se sigue mencionando los palos que fuiste a buscar. Antes de las 12 del mediodía el palero ya ha terminado de recoger los vititi finda con el sol naciente y en luna creciente, cuando la acompañan dos luceros. Los árboles tienen virtudes en la madrugada, sirven para hacer daño y tienen enfumbe malo a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Por lo general se debe de cortar las hierbas en las primeras horas de la mañana, que es la fuerza buena.